Querida comunidad educativa del Colegio Técnico Ecuador, soy el licenciado Gonzalo Bolaños, profesor de bioquímica de la institución. Soy el ingeniero Brian Carvajal, profesor de Ciencias Naturales y Bioquímica de la institución. Siguiendo con los tutoriales dentro de la materia de bioquímica, vamos a realizar el proceso de electrolitos, que es algo similar al proceso que se da en la batería que utilizamos en los automóviles. Para la práctica del día de hoy vamos a necesitar diferentes reactivos que son los que se encuentran en la mesa. Vamos a utilizar azúcar, vamos a medir la conductividad que tiene el azúcar en el paso de electrones, la sal, el ácido sulfúrico, el vinagre y además vamos a ocupar una fuente de alimentación, un foco, un agitador y unas sales que nos ayudarán a comprobar, como la sal de mesa común y también el azúcar. Haremos una comprobación final con el aceite y de esta forma mediremos la polaridad que tienen las diferentes sustancias. Los materiales que utilizamos para esta práctica son una fuente de energía, un foco comprobador, conectores y también las siguientes soluciones. Tenemos el cloruro de sodio o sal común, azúcar de mesa o sacarosa, vinagre o acetato de sodio, ácido sulfúrico, ácido que se utiliza en la batería y aceite comestible. Para que se pueda llevar a cabo una reacción electrolítica es indispensable que se tenga diferentes compuestos. Por ejemplo, en el caso de la sal, la posibilidad de disociarse dentro de una solución requiere primero un solvente polar, como es el caso del agua. Necesita una sal, que en el caso va a ser la sal de mesa, que se va a disociar en sodio y en cloro, positiva y negativamente, las cuales viajarán por los electrones. Para lo cual vamos a necesitar un foco. El neutro o la fase negativa vamos a colocar en el polo positivo de nuestra fuente generadora. Vamos a encender la fuente generadora y vamos a introducir el polo negativo, que es de donde viajarán los electrones dentro de la solución, y veremos qué tan potente es el encendido del foco. Vemos que el foco comienza a encenderse, pero también ocurre una reacción bastante interesante en los electrodos. Si ustedes pueden fijarse, dentro de la solución comienzan a burbujear. Es decir, que el sodio está viajando desde la solución electrolítica hacia el ánodo, que tiene carga negativa y se siente atraído, mientras que el cloro con carga negativa viajará desde la solución electrolítica hacia el cátodo. Es decir, que la solución de agua con sal es un buen conductor de la electricidad. Hoy vamos a utilizar una sustancia apolar, en este caso la sacarosa o azúcar de mesa, para lo cual hacemos la conexión respectiva utilizando el foco, el alambre, e introducimos y vamos a observar si el foco se enciende. Pero seguimos viendo que las puntas de los alambres hay una reacción, pero da a entender que no se prende con intensidad el foco. Continuaremos con otra solución. Para este caso ocuparemos el vinagre o ácido acético. El vinagre tiene una característica también conductora, para lo cual procederemos a hacer la conexión respectiva e introduciremos uno de los bornes del foco dentro de la solución y el otro borne de la fuente de alimentación. Podemos ver que la conductividad del vinagre es muy pequeña, por lo cual el foco no se llega a encender. Sin embargo, podemos ver que en la solución, tanto en el ánodo como en el cátodo, se produce un burbujeo, liberación de hidrógeno. Es menester informar que la medida de conductividad que se utiliza para determinar el encendido o la conductividad eléctrica, la facilidad de transmitir los electrones, se encuentra en microsiemens.
Hoy vamos a utilizar una sustancia como es el ácido sulfúrico, el cual generalmente este ácido es muy fuerte, hay que tomar ciertas precauciones al manipularlo, al utilizarlo, y vamos a observar al introducir tanto el polo positivo como el polo negativo en esta sustancia. Entonces estamos comprobando el paso de los electrolitos, es decir, la descomposición que sufre el hidrógeno, que irá al polo negativo, y el radical sulfato irá al polo positivo en este caso. Siguiendo con la práctica, hoy vamos a utilizar otra sustancia apolar como es cualquier aceite para comprobar la conductibilidad eléctrica. Seguimos con el procedimiento, ¿sí? Armamos el comprobador e introducimos, y ustedes van a observar que no se prende el foco, ¿sí? Esto es una sustancia orgánica y la mayoría de sustancias orgánicas son apolares, no conducen la corriente eléctrica. Vamos a hacer una comprobación final con el ácido de la batería. El ácido que se utiliza para la batería es rico en iones protonio, es decir, hidrógeno. Vamos a verter con muchísimo cuidado la solución en un vaso de precipitación y teniendo sobre todo mucho cuidado con los gases que desprenderá la reacción de electrólisis que vamos a hacer en este momento. Realizamos la conexión respectiva que hemos hecho en las otras prácticas y procedemos a introducir. Como ustedes pueden fijarse, la intensidad que adquiere el foco a un instante determinado es muy superior que con el resto de sustancias. Se debe a la concentración de la solución y la afinidad que tienen los electrones de disociarse dentro del electrolito y migrar respectivamente al ánodo y al cátodo. Al finalizar esta experimentación, podemos concluir que para que exista una conductividad eléctrica deben haber diferentes factores. Necesitamos un solvente polar, como es el caso del agua común, y una solución salina que pueda disociarse y viajar tanto al ánodo como al cátodo, las cuales presentaron una actividad sobre el indicador o el foco fueron la sal, el ácido sulfúrico y el ácido de la batería. Al contrario de las soluciones apolares, como por ejemplo el agua con azúcar, el vinagre y obviamente el aceite de cocina, que no permitieron que el foco se encienda. En conclusión, existen diferentes sustancias que permiten la conductividad eléctrica, es decir, el paso de los electrones y la disociación de sus iones dentro de las soluciones, lo que permite que se llegue a dar una reacción redox. Esta ya fue nuestra práctica. Les pedimos seguir nuestras redes sociales. Hasta una próxima.